Hola amigos, ¿cómo están? En el video de hoy vamos a estar hablando de algo que me consultan mucho y es qué tipo de vestimenta recomiendo usar para soldar. Siempre enfocado a hobbyistas, a soldadores que trabajen un rato, no a nivel profesional. Así que les voy a mostrar detalladamente la vestimenta que yo recomiendo y les voy a fundamentar por qué. Bien, como pueden ver tengo camisa de grafa, las mangas prendidas, inclusive es recomendable prender el último botón del cuello. ¿Por qué? Todos saben que la mayoría de los métodos de soldadura producen proyecciones. Entonces, siempre hay proyecciones que son de metal candente, muy caliente, que salen despedidas de la soldadura. Y bueno, por experiencia les digo que las proyecciones, la escoria, todo, donde ven un lugarcito para meterse, ahí se meten y queman la piel, los ojos, la cara, lo que sea. Pero no solamente por las proyecciones, la radiación de la soldadura hace que también se nos queme la piel y sea muy mala la quemadura de ese tipo de radiación. Ya sea MIG, electrodo, TIC, es muy fuerte la radiación y si ustedes no están protegidos con ropa van a sufrir quemaduras. Vamos a la parte del pantalón. En este caso yo tengo un pantalón de grafa, también puede ser un pantalón jean, que son los adecuados para el trabajo de soldador. Tengo puesto unos borceguíes tipo botita, como ustedes pueden ver, que son un poquito más, ahora se los voy a mostrar en detalle, más altos, y la botamanga del pantalón se mete arriba, como para evitar cualquier tipo de lugar para que se meta una partícula de soldadura, una escoria caliente que pueda quemar. Ahí tienen más en detalle. Estos son borcegos punta de acero, no necesariamente tendrían que ser punta de acero, pero yo como trabajo con cosas pesadas, por ahí con punta, siempre decido usar ese. La lengüeta, como pueden ver, es sellada y viene hasta arriba. Algunos profesionales usan polainas de cuero. En el caso de un hobbyista no sería necesario, pero bueno, esto más o menos similar la vestimenta. Ahora paso a darle el detalle de tipo de guantes, caretas y esas cosas. Continuamos. Ya vimos entonces la parte de vestimenta, las mangas prendidas. Vamos a protección de manos. Son ideales este tipo de guantes largos. Estos son guantes de soldador, espectaculares, muy cómodos. Vienen algunos que tienen un forro, otros no. Estos son muy cómodos, ¿por qué? Porque se meten, vieron la manga de la camisa, queda metido adentro, evitando que alguna chispa pueda ingresar y quemarnos. Este tipo de guantes largos no necesita que sean específicamente de soldador, pero sí que sean guantes largos. Después, como yo tengo acá, un delantal de cuero. Tampoco es necesario que sea con plomo, porque no es, les repito, está enfocado a un soldador profesional, sino a un hobbyista. Un delantal de cuero común, de descarne, como este, que no es tampoco costoso, es ideal para proteger, darle una protección extra a la ropa, porque puede quemarse también. Por supuesto, una máscara de soldar. En este caso tenemos una fotosensible. Yo ya les he hablado de los tipos de máscara, las ventajas de este tipo de máscara con la convencional, que bueno, hoy en día hay muy accesibles. Les vuelvo a repetir ahora el tema de por qué con las mangas largas y con camisa. Supongamos que nosotros queremos soldar, estamos soldando sobre esta chapa, ¿no es cierto? Tenemos que tener otro caño, otra chapa con esta mano y bueno, todo el reflejo de la radiación de los rayos despedidos van a ir hacia el antebrazo y la parte del bíceps. Entonces la parte más expuesta va a ser el brazo contrario al que tengamos la pinza de soldar. Nosotros vamos a estar trabajando acá y seguramente nuestro brazo va a estar puesto acá. Entonces si nosotros no tenemos protección, vamos a tener quemaduras por la radiación. Entonces les vuelvo a repetir, yo vi un montón de gente que suelda de remera, que suelda con pantalón corto, que suelda sin el calzado correspondiente. Haya ellos, o sea, se van a tener que aguantar las consecuencias. No es la ropa indicada y por eso se lo fundamento y les digo por qué
no tienen que hacer eso. Otra cosa, el caso de los ojos, tengan mucho cuidado porque cuando comienzan los ojos están muy sensibles, entonces traten de no puntear, de siempre estar con la careta. Las caretas automáticas nos permiten ver lo que estamos haciendo y siempre podemos estar sin necesidad de sacarnos la careta, estar viendo. Y si llegan a tener alguna quemadura o flechadura, que le decimos acá en Argentina, flecharse por la soldadura, bueno, alguna gota de colirio, yo ese tema también ya lo hablé. Así que, por favor, cuídense porque el cuerpo no tiene repuestos. Les voy a mostrar algo de la vestimenta un poco más profesional de la soldadura y ya cerramos este video que, les repito, está enfocado a la gente jovista, a los que recién empiezan en el tema, en el maravilloso mundo de la soldadura. Bueno, acá ya lo que tenemos es una campera de soldador que ya es algo más profesional. Fíjense, la protección es total. Esto es para cuando uno está muchas horas soldando en posiciones expuesto a proyecciones, a quemaduras. Esto es algo totalmente profesional. Miren, hermosa esta campera. Y bueno, vienen polainas, mangas, cofias, todo de cuero para cuando tienen que soldar en distintas posiciones. Y otra cosa para tener en cuenta, que la voy a dejar para cerrar el video, es el tema de la ventilación. Recuerden que los gases que despide la soldadura de todo tipo, sea electrodo, sea MIG, sea TIG, son nocivos. O sea que siempre estén soldando, traten de estar con una buena ventilación. Espero que les sirva, amigos, más que nada para los que están iniciando. Y cualquier consulta me la hacen como siempre en los comentarios y trataremos de respondérsela. Un abrazo, gente.